tema de hoy es un tema contingente, es un tema que tiene mucha relación con lo que está pasando hoy en día en nuestro país, o que lo que ha pasado en el último mes y que lamentablemente, producto de la crisis del coronavirus, se ha tenido que dejar un poco de lado, producto de la emergencia sanitaria, pero sobre todo es un tema que influye fuertemente, y reitero, influye fuertemente en la participación y en los intereses de la gente, ¿ya? Y aquí me refiero a este caballero, a este texto. Constitución de la República Política de la República de Chile. Este texto, eh, este texto, sobre todo, tiene la finalidad de, ante todo, poder trabajar, o sea, no lo vamos a leer, pero sí que ustedes tengan nociones de qué es la Constitución política, cuáles son sus principales características, por qué esta Constitución, la actual, la que tengo aquí en mi poder, en estos momentos, es tan polémica, ¿ya? Y cuál es el proceso que estamos viendo tras el estallido social, precisamente producto de la crisis política y social respectivamente, ¿ya? Así que, más que nada eso, chicos, darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Y bueno, para no ir aburriendo y alargando mucho más, eh, la clase del día de hoy corresponde precisamente a esta señal. Ya, obviamente dejé en el grupo el link para participar lógicamente de la clase en Zoom, ¿ya? Y el tema del que nos corresponde hoy es el tema de constitución política. Y el objetivo del día de hoy es identificar la importancia de dicha constitución en la composición de una sociedad, ¿ya? Eh, puntualmente, ¿ya? Por lo tanto, chicos, siéntate bienvenido. Y bueno, vamos a empezar con, lógicamente, con la clase de hoy, ¿ya? En primer lugar, una constitución política es un cuerpo, ¿ya? Es un elemento, una carta magna, ¿ya? Que ante todo busca y establece los principios esenciales de un Estado, los principios generales de una y orgánicos de una república, y ante todo es la ley fundamental, es decir, sin constitución política, un Estado no se puede organizar. Sin una constitución política, no se establecen los derechos. Sin una constitución política no se establecen deberes del ciudadano. Sin una constitución política no se existirían abusos más de los que hoy día conocemos de la clase política, ¿ya? Es la ley, la carta fundamental que permite la organización de un Estado y de sus poderes, ¿ya? Y que de alguna u otra forma regula las conductas y las normas que existen dentro de una sociedad, ¿ya? Y ese documento, que ustedes lo ven en papel, que es bastante sencillo, hay otros más extensos, sobre todo cuando son trabajos relacionados con estudio de derecho o sobre todo los que reciben los parlamentarios en detalle, ¿ya? Eh, de alguna u otra medida, la constitución política es la carta esencial y la que regula la forma de vida de una nación, de un Estado, de un país, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que exista una carta de constitución. En otros países, como en Estados Unidos, existen lo que son enmiendas constitucionales, ya que son como leyes principales que se colocan en un gran texto, ya, donde obviamente se establecen sobre todo derechos y deberes y aspectos relevantes que deben considerar todos los ciudadanos, independiente que, por ejemplo, en cada estado en distintos estados tenga sus propias leyes respectivamente. Pero toda ley, y aquí les voy a poner un interés, toda ley no puede pasar o no puede vulnerar la constitución política. Y aquí vamos a tocar un tema, pero más adelante. ¿Ya? Por lo tanto, una constitución política es lo que establece los principios y leyes esenciales de una república. ¿Ya? Además, como ya mencioné, establecen los derechos y deberes fundamentales de las personas, ¿ya? El derecho a la libertad de expresión, como por ejemplo, el derecho a opinar, el derecho a
circular libremente por las calles, la igualdad de condiciones políticas, sociales y culturales, igualdad de oportunidades, ya, entre otros, ya, tanto de personas como también instituciones y organizaciones dentro de una sociedad, ya. Por lo tanto, el Estado obviamente promueve esos aspectos de tal medida de que de alguna u otra forma puedan discutir o puedan ver eso, ¿ya? Mientras continuamos con la clase, aquí estoy viendo puntualmente un comentario de Sebastián, ¿ya? Que puntualmente me dice si tienen que anotar esto. ¿Cuál es mi consejo? Primero observen, escuchen la clase, después, cuando la vean en diferido, anoten. Ya es mi consejo ante todo para que obviamente podamos contagiar. Y Sebastián, no tengo COVID, tranquilo. Ya solamente me trapiqué unos segundos, ya, para que obviamente quede claro. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las constituciones políticas que han existido a lo largo de la historia de nuestro país? Existen mayormente tres constituciones políticas, ¿ya? Y hubieron ensayos constitucionales precisamente durante el periodo de 1822 a 1828, ¿ya? Y respectivamente, ya esa por lo menos tuvo una duración un poco más, pero en sí fueron lo que se conoció como periodo de ensayos constitucionales de nuestra historia, materia o contenido que vamos a ver más adelante durante el año, ¿ya? Pero en nuestro país existieron tres constituciones políticas, ¿ya? Las cuales son las siguientes. Primero que todo, la Constitución de 1833. La Constitución de 1833 fue creada por Diego Portales, ya él no fue presidente de la República, sino que fue un intelectual que de alguna u otra manera fue ministro de guerra durante el primer gobierno conservador, pero esta figura estableció en esta constitución, Diego Portales, un fuerte orden social. Ya después se hicieron reformas durante la década de 1860, después 1880, 1890, también hubieron ciertas reformas, ya, pero ante todo, eh, esta constitución, que fue una constitución sumamente rígida en el orden social, obviamente cumplió una necesidad. Y una vez que cumple esa necesidad, puede ir cambiando, ¿ya? Y aquí, ¿cuándo se cambia? De hecho, esta constitución es la más larga que hemos tenido desde nuestra historia independiente, ¿ya? Por lo tanto, esta duró prácticamente 100 años. Por lo tanto, esta constitución fue sumamente rígida. ¿Por qué? Porque en este caso la población en Chile era analfabeta, no pescaba mucho el tema político, ¿ya? Y aparte necesitaba haber un orden jurídico y social que en esa época no existía, ¿ya? Y esa regió por lo menos casi 100 años. La segunda es también creada también bajo un concepto de conflicto, ¿ya? Y que llevó a un pequeño lapsus dentro de un gobierno que fue actualmente el gobierno de Arturo Alessandri, la Constitución de 1925. Con esto terminó su gobierno precisamente Alessandri, ¿ya? En el cual esta Constitución fue mucho más abierta, mucho más democrática, mucho más eh, participativa, ¿ya? En todo sentido, ¿ya? Esta Constitución, igual se hicieron reformas durante a finales de la década de los 30, durante la década de los 40, y de toda esta Constitución, como reitero, fue mucho más abierta, mucho más liberal, y sobre todo, y cuando me refiero a liberal, es que en este caso se le otorgaron más derechos a las personas que deberes o que imponer un orden social, ¿ya? O ponerle mano dura a la población, ¿ya? Sino que esta constitución netamente estableció sobre todo más, ante todo, más democrática. Y la última, eh, puntualmente, la constitución actual, ¿ya? La constitución de 1980, y que fue creada durante la dictadura o gobierno
militar, durante el gobierno o dictadura militar. Esta fue creada en 1980, creada puntualmente por Jaime Guzmán, ya que fue senador durante 1990, abierto partidario también a Augusto Pinochet. Aparte de eso, lógicamente, esta constitución, durante el retorno de la democracia, se le hicieron muchas reformas. La más de todas que destaca fue la de el 2005, donde se le cambió la firma de Pinochet, y en este caso firmó, esa constitución se le cambió, tiene ahora la firma de Ricardo Lagos, del presidente Ricardo Lagos, y esta constitución tiene sus polémicas, y que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el detalle de estas tres constituciones? Ninguna de estas tres constituciones se creó de manera democrática, por así decirlo, sino, o en este caso, se jugó gran parte del pueblo. Si bien la constitución de 1980 se llevó a un plebiscito y se cambió producto de ese plebiscito, existen los rumores o existe la teoría de que ese plebiscito fue alterado, fue de alguna u otra manera manipulado, ¿ya? Pero, ante todo, dicha constitución, puntualmente todas, mejor dicho, las tres, se quedaron entre cuatro paredes. No se discutió con la gente, ¿ya? Y por lo tanto, y esta última, la actual, la de Pinochet, ya la del gobierno o dictadura de Pinochet, es una de las más polémicas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a ver lo vamos a ver a continuación más adelante, ¿ya? Pero tiene que ver mucho con el tema de perder de derechos, ya que la Constitución 25 establecía como derecho, que lógicamente en la actualidad no. Ahora, pasando a otro tema, ¿cómo se estructura la actual Constitución de la República? Puntualmente se estructura en 5 capítulos, que son los siguientes. Primero que todo, las bases de la institucionalidad, que ahí establece principalmente los principios de un Estado. Voy a leerle específicamente aquí algunos detalles de ese, en este caso, de esta Constitución. Artículo número 1. No lo voy a leer todo, tranquilo. Tranquilidad ante todo. Las personas nacen libres en dignidad y en derecho. Este es un artículo que está sin modificado, ¿ya? Esto se modificó en 1999, ¿ya? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a los cuales se organiza y se estructura la sociedad, y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos, ¿ya? El Estado está al servicio de la persona humana y sus finalidades promover el bien común, por lo cual debe contribuir a crear todas las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con plenos con pleno respeto a los derechos y garantías que se establece la Constitución política. Aspectos sí van a encontrar puntualmente en esta Constitución, ¿ya? Puntualmente, ¿ya? Derechos, deberes que se implantan en la ciudadanía. Segundo principio, esto ya, el segundo capítulo establece los principios de nacionalidad y ciudadanía, que se explica más o menos cómo se obtiene la nacionalidad chilena, qué derechos ciudadanos posee, cómo se obtiene, cómo se pierde, más o menos lo que ustedes tuvieron que investigar en la actividad en este caso, de la última clase, que fue como a finales de abril, y que bueno, repasamos nuevamente la semana pasada. El video está disponible también para que ustedes lo puedan observar. Capítulo 3, derechos y deberes constitucionales, que aquí obviamente son los derechos que establece y que son reconocidos por el Estado chileno, ¿ya? Vamos a buscar aquí algunos. Ya, aquí está. Artículo 19 de la Constitución Política, ¿ya? Es parte del primer apartado del capítulo número 3. Lo voy a leer a continuación. La Constitución asegura a todas las personas lo siguiente. Número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley de la vida protege al que está por nacer. Ojo, tema polémico. La pena de muerte solo se podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. En realidad la pena de muerte está prohibida en Chile, ¿ya?
2. Artículo 9, punto número 2. La igualdad ante la ley. En Chile no existe personas ni grupos de privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Cosas así se pueden encontrar en el artículo número 3. Consejo, si alguien quiere darse un gusto, compre, en los kioscos vale como 7.000 pesos, uno sencillo, ya este que tengo yo, que en realidad se lo saqué a mi hermana hace unos minutos atrás, esto vale como 25.000 y lo encuentran en Conce, pero hay uno más barato que vale como 5.000 pesos y lo pueden pillar en un kiosco en el Paso de Arauco, cerca de la Galería Concepción, ya, por si alguien quiere leer ese texto. Los capítulos 4 a 6, aquí habla obviamente de las atribuciones de los poderes del Estado. Poder ejecutivo, aquí habla sobre todo lo que son las atribuciones del presidente de la República y de los ministros de Estado, y también dos otros organismos o los otros poderes, poder legislativo y poder judicial, tanto sus funciones, lo que cumplen esas instituciones y las atribuciones que poseen. Las atribuciones obviamente son aquellas acciones que pueden realizar dicha autoridad, dicho poder. Y los capítulos, esos hablan específicamente los capítulos del 4 al 6. Y capítulos del 7 al 15 ya son precisamente otros organismos del Estado, ya, como por ejemplo Contraloría General de la República, Fuerzas Armadas, entre otras, que lógicamente se tienen que regir por esta Constitución, ya, y también ahí se presentan lo que son los mecanismos y las formas en las cuales se tienen que hacer las reformas. Para los que no sepan, las reformas constitucionales son cambios que se le hacen a la Constitución. O sea, se le modifican algunos artículos con la finalidad de que se actualice a los tiempos que obviamente está inmerso. Piensen que una Constitución puede cambiar en ciertos lapsos de tiempo, ya, lógicamente, ya. Por lo tanto, es importante que las constituciones vayan cambiando, pero y se vayan reformando a los tiempos actuales, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la polémica o cuál es la discusión con respecto a la actual Constitución de la República, la actual que tenemos? En primer lugar, ¿ya? Esta Constitución, la Constitución que fue creada bajo un gobierno militar o dictadura militar, como quieran llamar a esa fecha, fue creada obviamente en un régimen político o en una dictadura, que lógicamente genera una controversia. ¿Por qué? Y una controversia inicial. Se lo voy a explicar de una manera bastante simple. La Constitución de 1925 estableció en una de sus reformas lo que se conoce como Estado benefactor. ¿Qué es el Estado benefactor? El Estado benefactor entrega como un derecho aspectos esenciales de la vida humana, como por ejemplo una vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una previsión social. ¿Ya? Y eso lo garantiza como un derecho que cada persona tiene que poseer, ya que cada ciudadano, ¿ya? Obviamente tiene que cumplir ciertas condiciones, pero en sí un derecho, ¿ya? ¿Qué pasa con esta Constitución? Cuando Jaime Guzmán, que es el caballero delante que acaba de ver, obviamente bajo órdenes de Pinochet, cambia y se modifica la Constitución que cual tenemos. La actual Constitución no garantiza como un derecho este aspecto, ¿ya? Plantea lo que se conoce como Estado subsidiario, ¿ya? Y esto lo dice específicamente el artículo 19. Lo voy a explicar. Vamos a buscar acá porque no lo tengo aquí subrayado. Artículo 19, artículo 19. Ya, pero de todas maneras, chicos, el Estado subsidiario, para que ustedes lo puedan entender bastante simple, consiste en que el Estado subsidia, ¿ya? Ojo, no entrega como derecho, subsidia aspectos como educación, vivienda, previsión social, salud,
promoviendo en base a esa idea de Estado subsidiario el libre mercado, es decir, libertad tanto del Estado y de privado en esas materias, ¿ya? Y esta Constitución, como promueve la idea de libertad económica, no debe afectar el libre mercado, lo que se conoce como economía neoliberal. Para que ustedes entiendan la economía neoliberal, esta materia relacionada también con segundo ciclo, materia que vamos a ver el próximo año, permite que cada persona, cada individuo, teniendo dinero, el capital económico necesario, pueda generar una ganancia económica, ¿ya? Pero, ¿a costa de qué? A costa de quitarle derecho a las personas, ¿ya? Y el libre mercado, o lo que se conoce como neoliberalismo, y en nuestro país pasó, tras la aprobación de la Constitución, ¿qué se pasó? Se privatizó la luz, se privatizó el agua, se privatizó la salud, se privatizó la educación, con el objetivo de ampliar el espectro, ampliar la cobertura a las personas. ¿Pero a qué costo? Que no se garantiza como un derecho esos aspectos. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, la vivienda. Si antes daban una casa, antes de la Constitución de 1980, o se cumplían ciertos requisitos para poder acceder o tener el derecho a una vivienda, ya no gratis, pero sí garantizar como un derecho a la vivienda, ¿qué pasa ahora en la actualidad? El Estado entrega una porción de dinero, pero tú te endeudas. Te tienes que endeudar con un banco privado y a ese banco le tienes que pagar el doble o un poco más por una casa. ¿Ya? Lo mismo pasa con la educación, lo que conocemos como el CAE, crédito con aval del Estado. Tú puedes estudiar tranquilamente, el Estado te cubre una cierta cantidad de dinero, ¿ya? Dependiendo de tus necesidades. ¿Y qué, cuál es la consecuencia? Tienen que pagar a los bancos 10, 15 o 20 años, ya pagando 2, 3 o incluso 4 veces más el valor del arancel de tu carga, ya en todos los años que obviamente ocupaste ese crédito, ya. Previsión social, las AFP, las famosas AFP. Problema enorme, ya. Quizás una de las peores herencias que nos dejó la dictadura o el gobierno militar, ya. Donde se le, obviamente, en vez de entregar un porcentaje no menor de tu pensión, ¿qué es lo que hacen? Se basa en tu ahorro, pero sin ningún beneficio. ¿Y cuál es la consecuencia? Que mucha gente está jubilando con menos de dinero, ya en nuestro país. Incluso trabajando gente 30, 40 años, ¿ya? Por lo tanto, la pérdida de derechos es un aspecto esencial y una problemática que se presenta en la actual Constitución de la República, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en consideración. Continuando, obviamente esta actual Constitución, como ya señalé, no garantiza libertad, pero no el derecho, ¿ya? Si bien aspectos como la educación o la salud se entienden como derechos fundamentales, esta Constitución solamente garantiza la libertad entre públicos y privados, ¿ya? Específicamente. Además, el tema, también existe una problemática puntualmente con el tema de las leyes. ¿Por qué? Porque lógicamente, como las constituciones, y a todo nivel global, tienen que respetar la constitución, hay leyes, por ejemplo, que lamentablemente se tienen que ir a instancias más severas. ¿Por qué? Porque puntualmente muchos de las clases políticas, preferentemente de izquierda, obviamente propone leyes que pueden ser una pueden ser denegadas. ¿Por qué? Porque van en contra de la Constitución, ya lo que se conoce como veto constitucional, ¿ya? Eso no permite la agilización, la aprobación de las leyes y tiene que ir a hacer una institución específica que es el Tribunal Constitucional. Ellos determinan si se aprueba o se niega. Un ejemplo claro, la ley de aborto en 3 causales. Si bien esa ley se pudo llevar a cabo, se promulgó y se aplica esta ley, ya el Tribunal Constitucional y también cuando se hizo la discusión parlamentaria, estableció lo que se conoce como voto de objeción, ¿ya? O en este caso, objeción de conciencia. Ahora sí, me acuerdo, objeción de conciencia.
que aquellos hospitales que no querían abortar, se le da la libertad de no abortar. Ya, de no abortar, obviamente, las 3 causales, que son, para que lo recuerden, violación, un embarazo en caso de violación, inviabilidad del feto, es decir, que el feto muere al momento del parto o a los minutos después del parto. Y el último punto se me olvidó el último punto. Violación, inviabilidad del feto y ya, ahí me voy a acordar cuál es el último punto. Ya, pero de alguna u otra manera, esa agilización de leyes, lógicamente, genera una controversia, ¿ya? Una controversia, ¿por qué? Porque lógicamente tú no puedes llevar cualquier ley al Congreso, o sea, tiene que ser algo que la Constitución permita, y eso ya es un problema enorme porque no permite obviamente ciertas libertades y mucho menos aquellos que vulneren el tema económico. Por lo tanto, para que lógicamente se puedan entender de alguna u otra manera, esto está generando una problemática enorme y de alguna u otra manera esto ha permitido de la existencia de este estallido social que obviamente podemos ver, ¿ya? Para aclarar, obviamente, el último punto, riesgo de la vida de la madre, ya es el último punto, riesgo de la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. Solamente en esas son las 3 causales, ya para ejemplificar el ejemplo anterior, ¿ya? Y, por otro lado, las leyes que se tienen que dar prioridad, además, son las del presidente de la República. Solamente o sea, si bien los parlamentarios pueden plantear su propia ley, una de las más emblemáticas, por ejemplo, en el último tiempo y que se ha discutido, ha sido la ley de las 40 horas de trabajo, ya que fueron propuestas por 2 diputadas, y también, por ejemplo, ahora la ley de la dieta, la rebaja parlamentaria, que ya fue aprobada, ya y promulgada, para que ya luego en el mes de julio los parlamentarios reciban menos sueldo del que ya recibían en la actualidad, no exenta de polémica. De alguna u otra manera, ¿cuáles son las que se dan mayormente prioridad? Aquellas que se dan mayor urgencia. Y esa es netamente una atribución única del presidente de la República. Por lo tanto, la controversia con la actual constitución está sumamente y fuertemente planteada en lo que es el aspecto como la salud, la vivienda, la previsión social, no permite una agilización de las leyes. Por lo tanto, eso poco a poco genera en la población un cierto descontento, un cierto malestar, sobre todo con la clase política, que de alguna u otra manera genera el tema del día de hoy, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el desarrollo, en este caso, del estallido social y el proceso del cambio constitucional? Lo vamos a ver a continuación. Vamos a salir de aquí unos minutos, perdón. Vamos a salir unos minutos de acá, ¿ya? Y vamos a ver a continuación este video. Espérenme unos segundos. Vamos a salir de aquí. Quiero compartirlo bien, porque si no, para no tener problemas. Ya. Ahora sí. Quiero que observen este video de 2 minutos, 3 minutos para explicar lo que se viene ahora a continuación. Hace 41 días se hizo realidad el llamado ciudadano a la unidad. El 15 de noviembre, junto a distintos actores políticos, llegamos a un acuerdo transversal para un paso más en nuestra democracia. Por primera vez, una constitución 100% democrática, donde los chilenos y chilenas debemos apostar por la responsabilidad cívica. Quiero valorar y agradecer muy sinceramente el acuerdo alcanzado en el Parlamento. Creer en el diálogo y el respeto. Hemos escuchado la demanda que hace la ciudadanía y hoy día la política da una respuesta. Para finalmente ver la posibilidad cierta de una nueva constitución. Una que nos representa a todos. Un esfuerzo por llegar a acuerdos que hace un par de semanas parecían imposibles. Generando un punto de encuentro que esperamos sea una señal política clara. Tenemos la responsabilidad del mundo político de estar a la altura. Para construir un país más libre, más igual, más fraterno. Porque el proceso que viene es donde vamos a definir el nuevo Chile. Generar entre todos
una constitución en la que todos nos sintamos parte. Este día 15 de noviembre, esta madrugada, que es un nuevo amanecer. Estamos en el umbral de una jornada histórica. En consecuencia, si la ciudadanía así lo decide, avanzaremos hacia una nueva constitución. Primero, en un plebiscito de entrada. Segundo, eligiendo a sus representantes en el órgano constituyente. Y tercero, con un plebiscito final, de forma tal que serán los ciudadanos los que tendrán la última palabra. El proceso constituyente queda firme y se posibilita el plebiscito del mes de abril próximo. El 26 de abril de 2020, en Chile tendremos un plebiscito y por primera vez vamos a decidir con total libertad y en plena democracia la constitución con que construiremos el futuro del país. Nos queda mucho Chile juntos. Ya, perfecto. Este plebiscito espérenme unos segundos, vamos a salir de acá para volver a la presentación. Como ustedes observaron en el video, de alguna u otra forma, el estallido social, que empezó el 18 de octubre, fue el punto de inicio de lo que vamos a conocer, de lo que se estableció una madrugada del 15 de noviembre del año pasado, del 2019, producto de la manifestación, el descontento social, y lógicamente el descontento social se llevó de alguna u otra manera por los abusos de la clase política, y puntualmente por los abusos que esta constitución generó, o la falta de derechos que generó la constitución actual. De alguna u otra manera se puso en tapete este tema de cambiar la constitución. Si bien en gobiernos anteriores, puntualmente en el último gobierno de Michelle Bachelet, estuvo la discusión de cambiar la constitución, ya en un proceso que tenía que aprobar el Congreso, si bien se hizo incluso charlas ciudadanas, ya que lamentablemente no mucha gente participó, ya generó sin duda alguna que la clase política, no importaba si era del Frente Amplio, la UDI, RN, ya la extrema derecha o parte de la izquierda, no se sumó toda la izquierda, ya discutieran en el ex Congreso Nacional un acuerdo por la paz. ¿Qué establece este acuerdo por la paz? Un mecanismo, una forma en el cual la constitución política se debía hacer, o en este caso se iba a iniciar un proceso de cambio, un posible proceso de cambio constitucional. Como vieron en el video, originalmente era el 26 de abril esa votación, ese plebiscito. Sin embargo, considerando la situación actual, el contexto actual, hubo un cierto cambio, ¿ya? Obviamente el objetivo de este acuerdo por la paz es generar precisamente el cambio hacia una nueva constitución. Y es, ojo, es una oportunidad única en la vida. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de Chile, como se lo mencioné anteriormente, la constitución las constituciones pasadas se crearon entre 4 paredes. Si bien se legitimaron una por plebiscito, no se hizo o se la trataron de legitimar mediante un plebiscito. Esta es una ocasión diferente. ¿Por qué? Porque ahora no van a ser uno, van a ser cientos los que discutan, y lógicamente escogidos por la ciudadanía, este nuevo proceso, ¿ya? Y aquí me voy a detener puntualmente en el proceso constitucional, ¿ya? Este proceso se inicia con un plebiscito de entrada, ¿ya? Como ya dije anteriormente, iba a ser el 26 de abril, producto de la crisis que estamos viviendo en la actualidad. Obviamente se hubo un cambio de fecha para el 25 de octubre de este año, es decir, dentro de unos 4 meses más aproximadamente, ¿ya? Este plebiscito de entrada, ya aquí, ¿qué es lo que se le pregunta? Puntualmente lo que vean en la imagen. Si se aprueba una nueva, ¿usted quiere cambiar o quiere usted una nueva constitución? Con 2 opciones, apruebo o rechazo, ¿ya? Además, en caso de aprobar, se debe haber un mecanismo, ¿ya? Eso también se vota ese 25 de octubre, que son 2. Convención mixta. La convención mixta es mitad parlamentario, mitad ciudadano, son aproximadamente 155, ¿ya?
y convención constituyente, que son como 120 aproximadamente, 122, 123, si no me equivoco, y que son ciudadanos únicamente escogidos para dicho proceso, y que además no deben participar o ser miembros de un poder del Estado, no pueden ser funcionarios públicos, sino que ciudadanos únicamente y exclusivamente para dicho proceso, ¿ya? Lo que se asemeja mucho a la petición de mucha gente de izquierda, que es una asamblea constituyente, ¿ya? Esa elección siempre se va a hacer específicamente cuando se haga la elección de alcaldes, por ahí por el mes de abril del próximo año, ¿ya? En caso de que se haga. Ahora, ¿quiénes lideran principalmente ambas posturas? La gente de la prueba son mayormente gente de izquierda, ¿ya? Y de centro izquierda, incluso gente de centro derecha, ¿ya? Que no están de acuerdo con la actual constitución de la República, ¿ya? Y la del rechazo, mayormente gente de derecha, gente conservadora, de hecho, de los que destaca de la derecha, tenemos el caso de José Antonio Katz, candidato a presidente de la República, tenemos obviamente la gente más dura del pinochetismo, ya como Jacqueline Parnitzenberger, Erna von Baer, Patricio Merero, si tuviera que mencionar algunas figuras políticas, ¿ya? Y en el caso de la izquierda, mayormente el Frente Amplio, los gobiernos en este caso los partidos que pertenecieron a la antigua Concertación o nueva mayoría, respectivamente, ¿ya? Por lo tanto, se debe ver, se escoge, se aprueba o se rechaza y bajo qué mecanismo. Una vez escogidos los ciudadanos, independiente de cuál sea el mecanismo, convención mixta o convención constituyente, se inicia un proceso de discusión de la nueva constitución, ¿ya? Y en este caso se va a reunir en un lugar específico, lo más seguro que puede ser el Congreso Nacional, porque tiene el espacio y tiene en este caso, la infraestructura necesaria para ubicar a esa gente, ¿ya? Y se tiene que iniciar una discusión como si fuera un Congreso Nacional, ¿ya? Discutir artículo por artículo, ojo, no va a ser basada en esta constitución de actual. En el acuerdo por la paz se estableció una hoja en blanco, ¿ya? Por lo tanto, se tiene que discutir. ¿Cuál es la trampilla en este proceso de constituyente? 2/3 de los votos. Es decir, para que se apruebe cada artículo y cada capítulo de esta constitución, tiene que haber un quórum, ¿ya? Es decir, tienen que ser 2/3 de ese quórum, ¿ya? Es decir, no sé, si pongamos 100 diputados, esto es un ejemplo, de 100 personas, ¿ya? Si en este caso esa asamblea, esa convención son 100 personas, aproximadamente 70 o 72%, 72 votos, se debe aprobar para un artículo o un capítulo de esa nueva constitución, ¿ya? Por lo tanto, lo hace un poco más complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso no se aprueba el que tiene más votos, sino que en este caso hay un límite matemático y que debe ser mayoritario, tiene que generar un voto mayoritario para hacer cambiar algún artículo, ¿ya? Esta redacción de esta nueva constitución toma un tiempo, ¿ya? Puede ser entre 9 meses a un año, ¿ya? Una vez establecido e implementado esta convención, cual sea, mixta o constituyente, tiene ese plazo más o menos, entre 9 meses con prórroga incluso un año específicamente. Una vez redactado, listo, terminado el proceso constituyente, o en este caso el proceso de redacción de esta constitución, se tiene que llevar un plebiscito de salida, ¿ya? El plebiscito de entrada, obviamente, si se quiere cambiar o no, ¿ya? En este caso, el plebiscito de salida es puntualmente si se aprueba lo que se redactó o no, ¿ya? Esa es una diferencia, ¿ya? Porque en la primera parte de entrada es si se aprueba, si se quiere hacer un cambio o no. Ahora, de salida, es si se acepta dicho documento o no, ¿ya? A diferencia de otros procesos eleccionarios, esta tiene otra característica, va a ser obligatorio, ¿ya? Es decir, toda persona chilena mayor de 18 años que al momento de que se establezca ese plebiscito de salida, ¿ya? Debe ir de manera obligatoria a votar. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿qué pasa si yo no voy a votar? Bueno,
se la tendrá que ver con la justicia, generalmente una multa bastante alta, como de 150.000 pesos aproximadamente, y bueno, ir a dar explicación a Carabineros. Si se quieren ahorrar ese detalle, mejor vaya a votar, ¿ya? Y la invitación está abierta para que vayan a votar, ¿ya? Ahora, independiente del plebiscito o de entrada o de salida, si se gana el rechazo, se mantiene la actual constitución, ¿ya? Es decir, si se rechaza el nuevo documento, ¿ya? En caso de que se rechace el nuevo documento, o derechamente se rechace realizar todo este proceso, la actual constitución se mantiene en pie, ¿ya? Y se mantiene vigente, ¿ya? Y eso es lo que obviamente quiere la derecha puntualmente, ya que se mantenga la actual constitución, que fue uno de los mayores legados de Augusto Pinochet, ¿ya? Del gobierno de dictadura respectivamente, según su opinión personal. Por lo tanto, una vez redactado dicho proceso, se procede a un plebiscito de salida en el cual, lógicamente, está de aprobarse o rechazar. Ahí se puede ver qué va a ocurrir. Pero bueno, ahora voy a responder a algunas dudas que ustedes pueden tener. Lamentablemente no se me conecta nadie en Zoom, ¿ya? Y vamos a ver a continuación. Hay un estudiante que me respondió, que me dio varias preguntas, que agradezco su tiempo, que es el caso de Sebastián, ¿ya? Sebastián de mi curso, de primero de saludo, estimado. Voy a leer algunas de ellas, ¿ya? Dice así: hoy en día se protesta mucho por el cambio de la Constitución, pero no entiendo cuál es el modelo que deberíamos tener. ¿Qué es lo que sugiere la gente? Si me puede explicar, gracias. Gracias por la pregunta, Sebastián. En primer lugar, mira, mucha de la molestia ciudadana, puntualmente producto del estallido social, tiene que ver mucho por los abusos que existen de la clase política, los escándalos de corrupción, el poco apego que muchas veces tiene la clase política con la gente, con las necesidades que puedan tener, y sobre todo, ¿qué es lo que plantea la gente? O ciertos sectores. Aquí va mucho más sesgado al ámbito político, a las ideologías políticas. ¿Por qué? Porque mucha gente muy radical plantea un modelo de izquierda, ¿ya? Un modelo socialista, en el cual obviamente se establezcan ciertas igualdades en cierto ámbito, también cierta expropiar ciertas también libertades, ¿ya? Eso lo plantea un sector. Otro sector, que es el sector más conservador, no quiere generar muchos cambios. Y también existe en la ciudadanía en general, siempre vamos a encontrar opiniones diversas. Gente que está a favor de algo, gente que está en contra. Puntualmente aquí, si algo que tengo que llamar la atención, hasta por lo menos antes que el coronavirus generara todo esto, es que se está armando un fuerte debate con respecto a la Constitución y una fuerte y posturas sumamente extremas, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucha gente que es abierta a mantener la Constitución política, específicamente personajes como José Antonio Kast, son sumamente radicales. No, que para qué vamos a cambiar la Constitución, que el legado del presidente Pinochet, que no, y marquen un fuerte no. O sea, no quieren cambio, no quieren nada, que el país está bien como está, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, en la gente y hay otra gente más de izquierda, que podemos encontrar que precisamente quieren un cambio, o que al menos se garantice ciertos derechos, ¿ya? Por lo tanto, en relación a tu respuesta, ¿qué modelos deberíamos tener? Algo que genere sobre todo derechos y, en mi opinión al menos, oportunidades. Ahora, esto depende de cada ciudadano. No todos los seres humanos pensamos iguales, ¿ya? Y sobre todo la gente cuando no piensa igual, genera obviamente ciertos choques, ciertos roces políticos y bueno, genera conflictos. Hay cosas de mirar, finales de febrero, principios de marzo, antes que el coronavirus para todo, ¿ya? Cómo la gente se estaba politizando en una u otra postura, ¿ya? Con posturas obviamente muy radicales y muy diferentes una a la otra. Y la gente piensa, como reitero, todas las personas piensan distintas. Otra pregunta que también me hiciste: ¿cuál es el modelo que deberíamos tener de constitución? Yo al menos, mi postura es una que sea
que garantice ciertos derechos, ¿ya? No tantas libertades, sí tiene que existir libertad de alguna u otra manera, pero sí tienen que garantizar ciertos derechos, ¿ya? Que el Estado garantice ciertos derechos, sobre todo que no, por lo menos de mi opinión, que no exista ciertos lucros en aspectos tan esenciales como la educación, la salud, la vivienda y sobre todo la previsión social, que a mucha gente le afecta, sobre todo, y más considerando que Chile está yendo a ser una población mucho más adulta, que de aquí a 30, 50 años, mucha gente, más de la mitad de la población va a ser tercera edad. ¿Ya? Bueno, y otra pregunta, bueno, también aquí otra opinión, y agradezco la opinión, ¿ya? Bueno, Gisela dice, el problema es el Congreso y los que nos gobiernan, ¿ya? Eso es lo que genera el desapego a la ciudadanía, eso es la consecuencia que genera la clase política, ¿ya? Pero ¿cuál es mi consejo, chicos? Ustedes deben participar en política. Aristóteles, bueno, lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos participación política ciudadana, ¿ya? O participación ciudadana. Aristóteles dice, todo es política, ¿ya? Y de hecho, es un acto tan simple como ir, marchar o participar en un club deportivo, eso es una actividad política, ¿ya? Por lo tanto, chicos, nunca en la historia de nuestro país se ha dado un proceso constitucional. Nunca. Nunca en este caso, que fuera tanta gente que participara, ¿ya? Y que se tome la consideración de la gente. Por lo tanto, ¿cuál es mi invitación? Hoy día yo quiero cerrar puntualmente esta clase con una invitación. El 25 de octubre vaya a votar. Si queremos un cambio real en nuestro país, si queremos que no existan tantas desigualdades, tanta injusticia, es la oportunidad de un cambio histórico. Es la oportunidad de un proceso de cambio en la sociedad. Independiente de su postura, si se aprueba o se rechaza, si en el plebiscito de salida se aprueba o se rechaza, participe. Porque la única forma de que mucha gente quiera cambiar este país es yendo a votar. Independiente de quién participe, o qué partidos políticos salga beneficiado de esto, o qué ideologías políticas salga beneficiado de esto, participe, opine, debata, discuta sobre todo, porque esto es relevante. Ahora, yo tengo una postura personal con respecto al tema, ¿ya? No la voy a decir aquí hoy, ¿ya? Más que nada porque obviamente yo quiero mantener cierta objetividad al respecto, ya no inclinarme por una o por otra, pero participe, ¿ya? Es una oportunidad única en la vida, pero reitero, una oportunidad única en la vida de generar un cambio. Quizás la Constitución no va a generar un cambio. Si cambiamos la Constitución no va a generar un cambio, me refiero, no van a mejorar las pensiones de inmediato, no van a mejorar las condiciones de salud de inmediato, no van a mejorar la vivienda no va a mejorar la vivienda de inmediato, no va a cubrir el alto costo de la vida, pero si se hace un cambio mayor, una transformación mayor, ciertas desigualdades, ciertas injusticias que estamos viendo, ya no van a existir, ¿ya? Eso lo quería dejar.